La paz sea con vosotros. Queridos amigos, la paz sea con vosotros. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre dos evangelios que nos traen lecciones profundas. Uno es el tercer domingo de Pascua, del Evangelio de Juan, capítulo 21. El otro es del segundo domingo después de Pascua, de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 16. Vamos a explorar las enseñanzas de estos textos. Nos centraremos en la figura de Pedro, en el amor a Jesús y en el papel del buen pastor. Estas historias nos muestran cómo vivir como discípulos y cómo enfrentar nuestras debilidades. Acompáñenme en este viaje espiritual. Primero, hablemos del Evangelio de Juan, capítulo 21. Este pasaje ocurre después de la resurrección. Pedro y otros discípulos están pescando en el mar de Tiberíades. Han pasado la noche sin atrapar nada. Al amanecer, Jesús aparece en la orilla, pero no lo reconocen. Les dice que lancen la red al otro lado. Ellos obedecen y capturan 153 peces grandes. Juan, con su intuición, dice, es el Señor. Pedro, al oír esto, se pone ropa, porque estaba desnudo, y salta al agua para llegar a Jesús. Luego, Jesús prepara un desayuno y habla con Pedro. Le pregunta 3 veces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Este evangelio nos enseña varias cosas. Primero, vemos la humanidad de Pedro. Es el jefe de los apóstoles, la roca sobre la que Jesús edifica su iglesia. Pero también es imperfecto. Los evangelios muestran su ambigüedad. Por un lado, confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por otro, se resiste a la cruz. Cuando Jesús habla de su pasión, Pedro dice, no, Señor, eso no te pasará. Jesús lo reprende duramente. Apártate de mí, Satanás. Pedro quiere a Jesús, pero no entiende que el camino del Señor incluye el sacrificio. Esta resistencia aparece de nuevo en la última cena. Jesús lava los pies de los discípulos, un acto humilde y servichillo, pero Pedro se niega. Dice, no, Señor, no me lavarás los pies. Pedro no comprende que seguir a Jesús significa humildad y servicio. La ambigüedad de Pedro alcanza su punto más bajo durante la pasión. Jesús advierte, Simón, Simón, Satanás los ha pedido para zarandearlos como trigo. Esta imagen es poderosa. Zarandear es separar el trigo de la paja. Satanás quiere separar lo bueno de lo malo en nosotros, dejando solo lo peor. En la prueba, Pedro falla. En el huerto de Getsemaní, se queda dormido mientras Jesús ora en angustia. Luego, cuando arrestan a Jesús, Pedro lo sigue, pero lo niega 3 veces. Jura, no conozco a ese hombre. Al cantar el gallo, Pedro recuerda la predicción de Jesús, se derrumba y llora. Está al borde de la desesperación, como Judas. Pero la historia no termina ahí. En Juan 21, Jesús restaura a Pedro. Las 3 negaciones son contrarrestadas por 3 afirmaciones de amor. Jesús no lo rechaza. En cambio, le da una misión: apacienta mis corderos. Esta escena nos enseña que nuestras caídas no son el final. Jesús nos busca, nos perdona y nos llama a servir. Pedro, desnudo en el barco, se cubre al ver a Jesús. Esto recuerda a Adán, que se escondió por vergüenza tras pecar. Pedro siente esa vergüenza, pero Jesús lo acoge con amor. Nos invita a dejar atrás la culpa y a responder con amor. La segunda lección de este evangelio es qué significa amar a Jesús. Cuando Pedro dice, Señor, te amo, Jesús responde, apacienta mis ovejas. Amar a Jesús no es solo un sentimiento. Es acción. Es cuidar a los demás, servir con humildad, abrazar la cruz. Jesús le dice a Pedro, cuando eras joven, ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, otro te llevará donde no quieras. Esto apunta a la muerte de Pedro en la cruz, pero también a la vida cristiana. Amar a Jesús significa dejar que el Espíritu nos guíe, aunque nuestro ego se resista. Es renunciar al control y vivir para los demás. Ahora, pasemos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 16. Aquí, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Compara esto con el asalariado, que huye cuando viene el lobo. El lobo es el diablo, el adversario que amenaza a las ovejas. Jesús, como buen pastor, protege a su rebaño y lo mantiene unido. Conoce a sus ovejas, y ellas lo conocen. También dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traerlas, y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Este evangelio nos enseña dos roles del buen pastor. Primero, actúa ad intra, dentro del redil. Defiende a las ovejas del lobo, que representa el error y el pecado. El pastor no ignora el peligro. Lucha contra él para que las ovejas no se dispersen. Esto es un desafío hoy, cuando a veces se minimiza el pecado o se evita hablar de la verdad. Pero Jesús es claro. El pastor protege a los fieles, especialmente a los más vulnerables, de las mentiras del mundo. Fuera del redil. Busca a las ovejas perdidas para traerlas al único redil posible, la Iglesia Católica. Jesús quiere un solo rebaño bajo un solo pastor. Esto choca con ideas modernas que evitan la conversión o el proselitismo. Pero Jesús insiste, hay que invitar a otros a la verdad. Incluso los cristianos ortodoxos, aunque cercanos a los católicos, no aceptan el primado del Papa, que Jesús estableció. Por eso, el redil verdadero es la Iglesia fundada por Cristo, donde todos están llamados a unirse. Ambos evangelios nos hablan de discipulado. En Juan 21, Pedro nos representa a todos somos como Pedro, ambivalentes, con virtudes y defectos. Satanás nos zarandea, separando lo bueno de lo malo. Pero Jesús nos restaura, como restauró a Pedro. Nos pregunta, ¿me amas? Nuestra respuesta debe ser, Señor, te amo, y luego actuar, apacentar a sus ovejas. En Juan 10, Jesús, el buen pastor, nos protege y nos llama a su iglesia. Nos invita a ser parte de un solo rebaño, guiados por su verdad. Estos evangelios nos desafían a examinarnos. ¿Dónde hemos negado a Jesús, quizás con nuestras acciones o silencio? ¿Estamos dispuestos a abrazar la cruz, a servir con humildad? ¿Defendemos la verdad contra el lobo, o nos dejamos llevar por el mundo? ¿Invitamos a otros al redil de Cristo, o evitamos la misión? Como Pedro, podemos caer, pero Jesús nos levanta. Como ovejas, podemos desviarnos, pero el buen pastor nos busca. Para vivir estas enseñanzas, empecemos por confesar nuestros pecados. La confesión nos limpia, como Jesús limpió a Pedro. Luego, oremos para conocer a Jesús más profundamente, como las ovejas conocen al pastor. Sirvamos a los demás, apacentando a los corderos de Cristo. Y compartamos la fe, invitando a otros al redil. Esto no es fácil. Requiere renunciar al ego, como Pedro aprendió. Pero Jesús nos guía, y su gracia nos sostiene. Queridos amigos, estos evangelios nos llaman a ser discípulos valientes. Pedro, a pesar de sus caídas, se convirtió en la roca. Nosotros, a pesar de nuestras debilidades, podemos ser santos. Jesús, el buen pastor, nos ama y nos lleva al redil de su iglesia. Digamos con Pedro, Señor, te amo. Vivamos ese amor sirviendo, defendiendo la verdad y guiando a otros a Cristo. Que la paz de Cristo resucitado esté con vosotros. Amén.